valorizar nuestro pasado. El primero es Por eso, muy... refrescando. Claro. Solamente el primero, ¿eh? Claro. Mi corazón está en Oriente y yo en los confines de Occidente. ¿Cómo encontrar gusto en los manjares y disfrutarlos? ¿Cómo cumplir mis votos y mis promesas si sigue Sion bajo el poder cristiano y no sometido a los árabes? Será fácil para mí abandonar todo bien de Sefarat y precioso contemplar las ruinas del santuario destruido. Muy bien. Ahí se trata de compartirlo en alto, nada más. Los poemas de los ismaelitas sobre amores y placeres, los de los cristianos sobre guerras y venganzas, los de los griegos sobre ciencia y astucias, los de los hindúes sobre parábolas y enigmas, los de los israelitas cánticos y alabanzas al Dios de los ejércitos. Muy bien. Yo soy la poesía, y la poesía es mi esclava. Para poetas y músicos soy un arpa. Mis poemas son como corona de reyes, tiaras en la cabeza de los magnates. Aquí me veis, tengo 16 años, mas mi mente comprende como un octogenario. Muy bien.